implantología entonces, ¿sí? Hoy vamos a ver, son dos clases, una clase que vamos a dividir en dos, en verdad, una clase solo que vamos a dividir. Vamos a hablar sobre la selección de los implantes. ¿Qué implantes debemos usar? ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias de los implantes? No vamos a hablar hoy, pero en la próxima clase vamos a hablar sobre selección y posición tridimensional de los implantes. Entonces yo tengo que, para escolher el implante, ver dos puntos, ver cuál implante yo voy a usar y vamos a ver cuáles tipos yo tengo y después en qué posición yo voy a poner este implante. La parte de la posición yo creo que sea la parte más importante de toda la implantología, ¿sí? No podemos poner los implantes en la posición incorrecta, ¿sí? Entonces hablamos un poco ayer ya, yo no tenía, ¿cómo se llama esto en español? Pizarra, sí, pizarra. Yo no tenía pizarra ayer, entonces hoy ustedes van a ver mis dibujos, que son la cosa más fea que ustedes van a ver en Brasil, ¿sí? Pero me gusta dibujar, ¿sí? Yo no sé dibujar, pero me gusta. Yo creo que los alumnos comprenden, ¿sí? Entonces vamos a decir que yo quiero hacer la reposición de un molar. Entonces yo tengo el encerado, que es el encerado de un molar, ¿sí? O yo puedo poner acá, por ejemplo, un premolar, ¿sí? Entonces si yo estoy haciendo acá un molar que tiene más o menos 10 milímetros, y yo tengo un premolar que tiene más o menos 8 milímetros. Vamos a decir que acá yo tenga un molar que es natural del paciente, es el diente mismo. Y acá yo tenga un premolar del paciente, ¿sí? Que es natural. Entonces, cuando yo voy a escoger la posición del implante, yo tengo que ver. Mira, en el encerado yo tengo 10 milímetros para un molar, 8 milímetros para un premolar. Entonces, ¿cómo yo voy a seleccionar la posición del implante? Entonces, mi implante tiene que obedecer una posición que es 3D. ¿Cuáles son las tres posiciones que yo tengo que ver mi implante? Yo tengo que ver la posición mesodistal, yo tengo que ver la posición vestíbulo lingual y yo tengo que ver la posición ápico coronal o ocluso apical, la profundidad que va a estar mi implante. Estas son las tres posiciones que yo voy a poner mi implante. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un molar, por ejemplo, ¿cuáles son las reglas que yo tengo que tener? Yo tengo que tener el mínimo 2 milímetros acá. Yo tengo que tener el mínimo 2 milímetros acá. Y yo tengo que tener en el mínimo 3 milímetros entre implantes. Entonces, si yo voy a planificar un caso como este, donde yo tengo 18 milímetros, pero 2 milímetros acá, 16. 2 milímetros acá, 14. 3 milímetros acá, me sobran 11 milímetros. ¿Comprendieron lo que se pasa? Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, dos implantes de 5 de ancho, va a estar sin ninguna posibilidad de un error. Porque si yo tengo 11, pongo 2 de 5, yo tengo 10 milímetros exactos. Entonces, ¿cuál es una opción? Usar un implante un poco más estricto. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un implante acá con 4 milímetros. Y un implante acá, por ejemplo, con 3.5 milímetros. Para que yo tenga más espacios, ¿sí? Entonces, ¿dónde tiene que salir en el implante? Mira, si yo vengo en el longo eixo del implante, tiene que salir muy cerca del centro del diente. Si yo quiero poner acá un premolar, tiene que salir muy cerca del centro del diente, ¿sí? Esto es en el sentido mesodistal. Ahora, lo que se puede pasar a veces,
yo veo la corona poroclusal y yo veo que el implante sale bien en el centro. Pero a veces lo que se pasó fue, miren acá, vamos a decir que acá tiene que estar el implante. A veces lo que puede ocurrir es que yo puse acá, más para distal, por ejemplo, pero con una inclinación. El implante, por ejemplo, podría estar hecho acá. La emergencia del tornillo está en el centro, pero la posición no está en la mejor opción. Entonces la posición del implante me obedece una cosa que es de cuerpo, para mesial o para distal. Otra cosa es la inclinación. ¿Por qué estoy hablando de esto? Cuando voy a hacer la primera perforación, yo puedo, vamos a decir que yo quiero que la posición sea acá. Yo puedo hacer la perforación así. O yo puedo hacer la perforación así. Entonces, a veces el punto de entrada de la fresa está correcto, pero la inclinación no está. Y yo tengo ¿cuántas posibilidades de inclinación? Infinitas. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver en el sentido mesiodistal la mejor posición. Y el otro punto que yo tengo que ver es la profundidad del implante. Si yo quiero que la encía y que la corona quede hacia acá, ¿cuál es la profundidad que mi implante tiene que estar? El implante tiene que estar 4 milímetros abajo de la futura corona, para que yo consiga hacer el perfil de emergencia adecuado. Piensa que una corona de un molar tiene 10 milímetros. Si yo pongo un implante de 4 milímetros, yo tengo que salir de 4 milímetros y llegar hasta 10. Para que yo haga esta transición de 4 para 10, yo tengo que tener espacio. Si yo pongo mi implante muy raso, lo que ocurre, el implante está acá, yo tengo que salir así para hacer la corona. Va a tener un ángulo recto acá, que es más difícil para el paciente higienizar. Entonces el implante tiene que estar fondo, más o menos 4 milímetros. Entonces, ¿cuál es la posición ideal del implante? Es que esté bien en el centro mesiodistal, ¿sí? Que tenga 2 milímetros de espacio entre el implante, en el mínimo 2 milímetros entre el implante y el diente, el mínimo 3 milímetros entre los implantes y el mínimo 2 milímetros para el otro diente. Entonces, ¿qué es la planificación reversa? Es tomar un modelo del paciente e estudiar el modelo en sus manos. Esto que yo estoy haciendo, ustedes pueden hacer en un modelo, o puede hacer en un encerado, o puede hacer con una foto del paciente. Pero es estudiar el caso antes de operar. ¿Sí? Porque el diámetro del implante, quien define es el espacio que yo tengo. Ustedes van a ver, vamos a hablar ahora sobre la selección de los implantes. Si yo tengo, por ejemplo, un premolar con 8 milímetros, voy a hacer un diente 14, tengo 8 milímetros, tengo que tener 2 milímetros acá y 2 milímetros acá, me sobran 4 milímetros. Yo puedo poner un implante con 5 milímetros de diámetro para hacer un premolar de 8. No puedo porque yo no tengo espacio. Entonces, ¿cómo seleccionamos el implante? Seleccionamos el implante de acuerdo con el diente que yo voy a repor, con el espacio que yo tengo. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un incisivo inferior, yo tengo 6 milímetros de diámetro, menos 2 y menos 2, me sobran 2 milímetros. ¿Comprenden? Entonces yo no puedo seleccionar el mismo implante para un molar y para un incisivo. ¿Por qué yo tengo que mantener estos 2 milímetros de espacio entre dientes e implantes? No, porque si yo tengo 1 milímetro, por ejemplo, no voy a tocar en el diente.
¿Por qué yo tengo que tener este espacio? Porque si el implante queda muy cerca del diente, vamos a decir que este es un diente. Y el implante tiene que estar acá con 2 milímetros. Si yo pongo el implante acá, lo que va a pasar, este hueso que quede acá va a se reabsorber. La crista va a se reabsorber por un fenómeno que chamamos de saucerización. E o que vai passar se eu perco a crista entre o implante e entre o diente? Eu perco um tecido muito importante, que é a papila. Então, por que eu tenho que manter estes 2 milímetros acá? Para que seja possível ter a papila. Eu posso trabalhar até com 1,5, pero com 1,5 eu não me sinto confortável porque eu não tenho margem para errores. Então, me gusta mais manter 2 milímetros de espaço. ¿Sí? Então, vamos fazer um exercício acá. Por exemplo, vamos dizer que eu vou repor agora outros dientes. Vamos dizer que o paciente se perdeu. Não apaga agora. Póngale marcador del otro por encima. Vamos dizer que agora eu vou poner, hacer um caso de 2 incisivos. Por exemplo, um incisivo lateral e um incisivo central. Qual é o tamanho mais ou menos do incisivo central? Algo entre 8 e 9 milímetros, mais ou menos. ¿Sí? Então, se eu tenho 8 milímetros para repor um incisivo central. Então, acá eu tenho o incisivo. Vou correr solo com azul. Se eu tenho acá um incisivo lateral. ¿Sí? Acá eu tenho um espaço e acá eu tenho o outro incisivo central. Então, para que eu ponga 2 implantes acá, para ser um incisivo lateral e um incisivo central, eu tenho que ter acá mais ou menos 9 milímetros para um incisivo central, mais ou menos. Claro, eu tenho que individualizar de acordo com meu paciente. Se o outro central de meu paciente tem 8, eu tenho que ter 8 acá. Se este diente tem 10, eu tenho que ter 10. Não é general, é uma medida média. Então, se eu tenho que ter 10 milímetros acá, e eu tenho que ter acá, para o incisivo lateral, algo como 7 milímetros, eu tenho que ter mais ou menos 16 milímetros para poner 2 dientes. ¿Sí? Pero lo que pasa acá es que se yo tengo que tener 2 milímetros acá, yo tengo que tener 2 milímetros acá, ¿sí? De espacio. Y yo tengo que tener 3 milímetros entre los implantes. Entonces yo tengo 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto me sobra acá? 16 menos 7. 9 milímetros. Entonces, para que yo ponga 2 implantes acá, yo tengo que dividir esto por 2. Entonces, si yo divido esto, va a dar 4.5. Pero, sin margen de error. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Poner un implante de 4 milímetros y un implante de 3.3, por ejemplo, en la lateral, para que yo tenga un margen de error. Vamos decir ahora un otro caso. Vamos decir que yo tenga ahora un paciente que se perdió los 4 incisivos inferiores. ¿Cuánto yo tengo más o menos? Vamos decir los superiores mismo. El paciente tiene el canino y no tiene los 4 incisivos. Tiene el canino. Le faltan los 4 incisivos. ¿Cuánto de espacio más o menos yo tengo? 9 con 9, 18 con 32, ¿sí? Entonces yo tengo que tener acá 2 milímetros. Voy a hacer el incisivo lateral. Yo tengo que tener acá 3 milímetros.
voy a poner el incisivo central. Yo tengo que tener más 3 milímetros para el otro incisivo central, más 3 milímetros para el otro incisivo lateral y más 2 milímetros para el canino. ¿Sí? Entonces vamos a ver 3, 6, 9, 11, 13. Entonces 32 menos 13, 19. Yo tengo que poner acá 4 implantes. Yo tengo espacio para poner 4 implantes. Tengo. Vamos a decir ahora que yo no tuviese, en este caso, 32 milímetros, pero yo tuviese 28. Los dientes del paciente son más pequeños. El lateral tiene 6, con 6, 12. Los centrales tiene 8, 16. Dientes un poco más pequeños. Vamos a hacer las cuentas ahora. 2, 3, 3, 3, 2. 13, 28. Me sobra 15. Hagan esta conta. De 3 cada uno. Si yo pongo de 3 veces 4, 3,75. Pero yo no tengo margen de error. ¿Sí? Entonces, ¿por qué generalmente cuando tenemos ausencia de 4 dientes anteriores no ponemos 4 implantes? Ponemos 2 y hacemos una fija, porque es más fácil condicionar la encía. Entonces vamos a decir en este caso, yo iba a poner un implante acá de 3.3 en el lateral, 3.3 en lateral. Acá yo iba a poner 4 milímetros y 4 milímetros. Entonces yo tengo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26.6. Yo no tengo margen de error ninguna. Yo no puedo poner este implante 1 milímetro para acá ni 1 milímetro para acá. Entonces, por eso en estos casos, generalmente ponemos 2 implantes, sea en los 2 laterales para una fija, o sea en los centrales para una fija, o uno en un lateral y un central para una fija. Porque yo no tengo margen de error. Ahora vamos a decir que son los 4 incisivos inferiores. Yo tengo 6, 12, con 12, 24 milímetros de espacio. Si yo tengo implantes de 3.3 en cada incisivo, dos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 6, 9, 12, 26.2. No cabe. No caben 4 implantes. Entonces es imposible ustedes verem pacientes que perderam 4 dientes inferiores con 4 implantes. ¿Es posible poner los implantes? Poner es posible. El problema es que yo no voy a tener papilas, porque yo no tengo espacio. Es como yo querer poner un coche 4x4 y pasar por aquella puerta. No es posible. Yo puedo pasar con el coche, pero voy a quebrar las paredes. Entonces, la planificación envolve espacios. Esto es lo que hacemos en el modelo. Si usted tomar una impresión y hacer el encerado, usted va a ver que no va a tener espacio para los implantes. Yo puedo trabajar, por ejemplo, yo tengo hoy implantes que son de 2.9 de Straumann, por ejemplo. Si son de 2.9, voy a arredondar para 3 para facilitar las cuentas.
Entonces, 3, 3, 3 y 3. Entonces son 12 con 13, son 25. Son los implantes más pequeños que tiene en el mercado y mismo así no es posible, no hay espacio. ¿Cómo trabajamos en incisivos inferiores? Nuevamente, con 2 implantes y una fija. Y esto es muy común. Vamos a decir que son 2 presmolares, pero el molar tuvo una pequeña mesialización. Yo tenía, por ejemplo, 16 milímetros, ahora hay 15 milímetros. Algunas veces no van a caber 2 implantes. Yo tengo que hacer un knee slice o empujar el diente o poner implantes más estrictos, que es lo que vamos a ver hoy, la selección de los implantes. ¿Sí? Pero yo no voy a hacer implantes. Sí, pero usted va a rehabilitar los implantes. Usted va a encaminar para el implantólogo a hacer los implantes. ¿Sí? Entonces, el implante óseo integrado solo debe ser indicado cuando fuera posible poner en número suficiente. Por ejemplo, algunos días atrás, un odontólogo que me encamina a pacientes me envió el paciente para poner 2 implantes, uno en la pieza 23 y uno en la pieza 21 para hacer una fija. No tenía hueso en la pieza 21, solo en 23. Y el odontólogo habló, ponga en el 23. Yo hablé, Eduardo, ¿por qué voy a poner en el 23 si no voy a poner en el 21? No es posible hacer una fija de 3 elementos con un implante solo. Tenemos que hacer injerto antes para después poner el implante. Porque si yo pongo un implante que no es posible en número suficiente para hacer una prótesis, no me sirve de nada. El paciente no quiere el implante, el paciente quiere la prótesis, quiere los dientes. ¿Sí? Entonces ya hablamos, el posicionamiento tridimensional del implante y la oclusión son los principales factores para el suceso funcional de la prótesis. Entonces, la posición que el implantólogo va a poner los implantes va a impactar directamente en el trabajo que ustedes van a hacer. Si el implante está mal posicionado, usted va a estar construyendo una prótesis sobre un implante que usted va a ser responsable. Entonces, si usted va a construir una casa y el suelo no está bueno, si usted construye la casa, usted es responsable también por la casa. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que seleccionar muy bien el implantólogo que van a encaminar sus pacientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un caso como este, mira, yo tengo un incisivo lateral con las papilas presentes. ¿Por qué? Porque el implante es lejos, está lejos, 2 milímetros en el mínimo de los dientes. Entonces, mismo que ocurra la saucerización, como se pasa acá, yo no perco la crista del hueso y, consecuentemente, yo no perco la papila. Este implante, por ejemplo, es un implante de 3 milímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque es para un lateral. Si yo pongo acá un implante de 5 milímetros, el implante va a quedarse muy cerca de los dientes, esta crista del hueso se va y la papila se va junto. Entonces, cuando no tenemos papila entre dientes e implantes, ¿lo que se pasó? Se perdió la crista del hueso. A veces el paciente se perdió la crista porque tuvo una enfermedad periodontal, alguna cosa así. Pero otras veces es porque la posición del implante o el diámetro del implante no fue seleccionado de manera correcta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, casos como este, lo que es más importante es la oclusión. Por ejemplo, en este caso hicimos una parcialita superior. La paciente no podía rehabilitar en este momento el superior con implantes. Hicimos los implantes inferiores, pero la oclusión tiene que estar estable. Si yo rehabilito los inferiores con la oclusión malas en el superior, yo estoy siguiendo la oclusión superior que está mala para hacer los inferiores. Entonces, la oclusión debe ser tratada primero. ¿Sí? ¿Se acuerdan del caso que mostré ayer, donde la curva estaba toda incorrecta?
Si no tratarmos la oclusión, vamos a tener problemas con los implantes. ¿Sí? Porque yo acostumbro hablar que los implantes es una cuestión de física. ¿Sí? Los implantes nada más es que una cosa física. Por ejemplo, ¿alguien acá tiene hijos pequeños? ¿Tiene un hijo pequeño? ¿Alguien más? ¿Tiene también? ¿Son de qué edad? ¿Son muy pequeños o no? ¿No? Si tiene un hijo de 1 año que está aprendiendo a caminar, ¿usted dejaría su hijo ir a un juguete como este? ¿Por qué no? Porque la alavanca es más grande que la base. Pero yo creo que tu hijo brincaba en un juguete como este. ¿Por qué? Porque la base es más grande que la alavanca. Entonces, si yo tengo un implante corto, pequeño, estrecho y un diente grande con una fuerza grande, es cuestión de física. Yo puedo tener problemas. ¿Sí? Entonces es importante seleccionar adecuadamente nuestros implantes. Y por ejemplo, cuando usamos implantes cortos o muy estrechos, lo que hacemos? Hacemos una prótese unida, esplintada, una fija. ¿Sí? Entonces, el diámetro del implante. ¿Cómo yo selecciono el diámetro de los implantes? Los implantes pueden ser clasificados como estrechos. Estrechos es... Estrechos mismo para ustedes, estrechos. Entonces, cuando yo uso implantes que son magritos, que son estrechos, para zonas de pequeña demanda funcional, estes implantes no son indicados para molares, por ejemplo. Si yo poner un implante de 3 milímetros de diámetro, de ancho, en un molar, yo tengo una base pequeña para una fuerza grande. Si yo tuviese una pierna pequeña, magrita, con mi tamaño, mi peso, no consigo caminar bien. Yo tengo que tener piernas compatibles con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, los implantes de 2 de diámetro, 2.9, 3, 3.3 o 3.5 son indicados para zonas de pequeña demanda funcional. ¿Dónde yo tengo una pequeña demanda funcional? Cuando yo tengo un espacio mesodistal pequeño. Entonces, cuando yo uso implantes que son estrechos, incisivos inferiores, laterales. Y acá yo puedo dividir más una vez los implantes que son extra estrechos, 2, 2.9 y 3. Estos implantes acá son solo para incisivos inferiores y laterales. Los implantes de 3.3 y 3.5 yo puedo usar hasta premolar. Incisivo lateral, incisivo inferior, incisivo central, caninos hasta premolar, desde que sea un premolar pequeño. Si yo tengo un premolar de 9 milímetros, ya es mejor poner un implante un poco más ancho también. ¿Sí? Y yo puedo usar también zonas donde yo tengo una limitación de espesura del hueso. A veces yo no voy a tener mucho hueso. Entonces yo puedo usar un implante que sea un poco más estrecho para evitar hacer un injerto o favorecer un injerto más pequeño. ¿Sí? Pero entonces, ¿dónde yo uso los implantes que son estrechos? Principalmente en incisivos laterales, superiores e incisivos inferiores. Separando acá, 3.3 y 3.5, yo puedo usar, la literatura me da respaldo para usar en incisivos centrales, caninos y presmolares también, desde que sean dientes más pequeños. ¿Sí? Y los implantes que son regulares. Los implantes regulares, yo acostumbro hablar que en Brasil, no sé si se habla esto en español, pero en Brasil son los jokers. Hablamos que son los implantes que sirven para casi todo, como el joker de juguete de cartas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estos implantes regulares de 3.75 hasta 4.1
São implantes que me servem para casi todas as áreas. Eu posso usar um implante de 4.1 para um molar? Eu posso. Puedo usar para um premolar? Puedo. Para um canino? Puedo. Para um incisivo central? Puedo. Para um incisivo lateral? Solo se fuera um incisivo lateral muito grande. Para o incisivo inferior? Não puedo porque eu não tenho espaço. Então, onde eu uso estes implantes? Em quase todas as zonas, com exceção de incisivos laterales e incisivos inferiores. Se eu tenho a possibilidade em um canino de poner um implante um pouco mais largo, um pouco mais ancho, eu pongo. Se eu não tenho, eu pongo um 3.5. ¿Sí? Então, fazendo uma tabela, mais ou menos, eu tenho assim, os implantes de 2 hasta 3 milímetros me servem solo para incisivos inferiores e incisivos laterales. Os implantes de 3.3 hasta 4.1 me servem para incisivos centrales, superiores, caninos e premolares. E eu puedo hacer em molares. Pero si posible, eu pongo os implantes de 4.3 hasta 6 milímetros em molares. Esto não é uma regra, porque às vezes eu vou ter um incisivo central de um paciente que é muito grande e que me cabe um implante de 4.3 para um incisivo central. Pero não é sempre. ¿Sí? Então eu tenho que ver o espaço que eu tenho. ¿Sí? Então, os implantes de 3.75 hasta 4.1 são implantes que são usados para casi todo. Então, quando vocês vão comprar os implantes, o implantólogo vai comprar, a grande maioria dos implantes são de este diâmetro. ¿Por quê? Porque este diâmetro serve para muitos casos. A grande maioria dos implantes que eu uso são de 3.75 hasta 4.1. Eu uso implantes de 5, é raro. ¿Por que é raro? É raro, não, raro em espanhol é outra coisa. É difícil, em português raro é uma coisa difícil de ocorrer. Raro, é uma coisa rara, é difícil de ocorrer. Em espanhol também? Então, é difícil usar um implante de 5, por exemplo, porque eu só uso para molares quando eu tenho um hueso muito grande. Então, se abra minha gaveta de estoque de los implantes, a grande maioria são de 3.5 hasta 4.3. Eu tenho alguns extra estreitos para incisivos e alguns muito anchos para casos muito específicos. ¿Sí? E os implantes gordos, ¿se acuerdan? Todos os times de la América Latina já sofreram com el gordo. ¿No? El gordo hacía muchos golos en todos los times, sí, Colombia, Ecuador, Bolivia, no sé de dónde son todos, pero el gordo ya hizo golos en todos los times de la América Latina, ¿sí? Cuando yo uso los implantes largos, que son los implantes de 4.3, 4.5, 5 o 6 milímetros de diámetro, yo uso cuando yo tengo uma grande demanda funcional. Onde eu tenho uma grande demanda funcional? Em molares. Sim? Então, quando eu uso implantes de largo diâmetro, de ancho muito grande, quando eu tenho muito espaço. Onde eu tenho muito espaço? Solo em molares. Então, eu posso usar um implante de 5 milímetros para outra zona que não seja um molar? É muito raro de ocorrer isto. Só se eu tenho um paciente com um canino muito grande ou um incisivo central muito grande. Pero é muito difícil de ocorrer. ¿Sí? Então, quando eu tenho um grande espaço mesodistal, eu uso um implante largo. Para vocês é diferente, não está largo acá, porque em português é diferente. Pero ancho.
Yo casi nunca uso implantes de diámetro más grande, ¿sí? Cuando yo uso, cuando yo tengo un diente con un perfil de emergencia grande, entonces quiere ser claro que los implantes de diámetro grande son usados solo para molares, siempre que la cantidad de hueso permitir. Pero ¿en qué zona que me permite? Solo en molares. Inicialmente, los implantes de 5 milímetros de diámetro fueron desenvolvidos ¿para qué? Para sustituir implantes perdidos de 4.1. ¿Sí? Entonces, el principal motivo, antes no tenía implantes anchos, pero el paciente se perdía un de 4 y no era posible poner otro. Entonces, las empresas hicieron los más grandes. Entonces, yo puedo usar un implante de 4 para molar? Tranquilo, puedes usar sin problemas, desde que la oclusión esté estable. ¿Sí? Ahora. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué grosor se debe tener, por ejemplo, en sentido bucolingual? Sí, en el sentido bucolingual. La regla es la misma. La saucerización que ocurre alrededor del implante ahora mira si usted está arriba. Sí. La saucerización va a ocurrir así. Entonces yo tengo que tener en el mínimo 2 milímetros de hueso en vestibular y el mínimo 2 milímetros de hueso en lingual. Entonces si yo voy a usar un implante, por ejemplo, de 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5. Entonces yo tengo que tener más o menos 7.5 milímetros de grosor para poner el implante con seguridad. Y si yo no tengo esta espesura, yo puedo hacer injertos, hacer expansión de hueso, usar un implante más estricto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener más o menos 7 milímetros. Si yo no tengo 7 milímetros, o yo uso un implante de diámetro reducido, o yo hago injertos. Porque senão, yo voy a tener la saucerización ocurriendo la vestibular, por ejemplo, y lo que se pasa si esto ocurre. Yo tengo una recesión gingival. ¿Sí? ¿Alguien le gusta Fórmula 1? ¿Sí? Dime por qué las ruedas del pneu son muy anchos. ¿Ya vio un coche de Fórmula 1 al vivo? Es más o menos de este tamaño la roda. ¿Por qué? Porque este coche va hasta 300 por hora. Necesita tener una superficie de contacto más grande para tener más atrito, para dar más estabilidad para el coche. Si yo tengo un coche como este, un Fusca, no sé cómo se habla en español, Fusca mismo o no. Este es un clásico, ¿no? Es un clásico, cada país habla de una manera. Acá es el Fusca, mira el tamaño. Este coche va a 80 por hora, cuando muy rápido. Este es un coche para ciudad, andamos despacio, no es necesario tener una roda muy grande. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Para justificar por qué usamos implantes largos en molares, anchos en molares, y estrictos en zonas que no tienen necesidad. ¿Sí? Entonces, motos, es lo mismo. Cuanto más largo, cuanto más ancho es el pneu, más yo puedo acelerar y hacer curvas. Las motos esportivas tienen el pneu muy ancho. Las motos que son para la ciudad tienen los pneus muy estrictos, porque depende del uso. Un incisivo lateral no se usa para nada, solo para la estética. Entonces yo pongo un implante de 2 milímetros de diámetro para el lateral,
tranquilo, não há problema nenhum. Se eu pongo para um incisivo inferior, tranquilo, não há problema. Se eu pongo um implante de 2 milímetros para um molar, vai quebrar. Não vai aguentar as forças da mastigação. ¿Sí? Então, os implantes que são anchos, grandes diâmetro, aumentam a zona de contato com o hueso e melhoram, então, a distribuição das forças. ¿Sí? Os implantes com 5 milímetros de diâmetro são de 3 a 6 vezes mais resistentes à fratura que os implantes regulares de 4.1. Então, sempre que possível, vamos trabalhar com implantes de 4.3 a 6 milímetros em molares. Ah, pero el paciente no tiene mucho hueso. ¿Puedo poner en un molar un implante de 4.1? Puede. Pero si tiene más osso, ponga un implante más largo. Yo veo hoy muchas personas para facilitar el stock, hablarem assim, eu só pongo implantes de 3.5 para todo. Porque só tenho implantes de 3.5. Não faz sentido. ¿Sí? ¿Por quê? Porque é um implante estreito para um diente largo. Por mais que aguente por um tempo, a tendência é se quebrar. É como se eu quedarme com este polígrafo fazendo assim. Por um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, uma hora, se quebra. Demora às vezes, pero se quebra. Então, sempre que possível, em dientes anchos, ponemos implantes anchos. ¿Sí? Porque a zona da plataforma do implante de 5 milímetros é 122% mais grande quanto comparado a um implante regular. ¿Sí? Então, sempre que possível, em molares, trabalhamos com implantes de 4.3, 4.5, 5 milímetros. Depende da marca comercial que vocês vão trabalhar. Então, por que eu coloco esses diâmetros? Não é que todas as marcas têm todos os diâmetros. Por exemplo, se eu vou trabalhar com Straumann, eu tenho a opção de 2.9 e 3.3. Depois 4.1. Depois 5. Se eu vou trabalhar com Neodent, eu não tenho 2, nem 2.9, nem 3, nem 3.3. O Neodent empieza em 3.5. Eu tenho 3.5, 3.75, 4.1, 4.3, 5 ou 6. Se eu vou trabalhar com outra empresa, não sei com qual empresa vocês vão trabalhar em seu país, pero por exemplo, se eu vou trabalhar Miss, eu não conosco a Miss porque nunca he trabalhado, pero deve ter 3.8, por exemplo, não tem a Miss. Então, depende da marca comercial que você vai trabalhar, você vai ter uma medida específica. Miss, eu creio que vem de 3.3, 3.8 e 5. Então, depende da marca comercial que você vai trabalhar. Então, às vezes, por exemplo, eu trabalho mais com Neodent em meu consultório. Pero quando eu tenho um caso de incisivo lateral ou incisivo inferior, o que eu hago? Compro um implante de 2.9 de Straumann. Porque Neodent não me dá esta opção. Então, vocês não podem mirar para uma empresa e falar, solo vou trabalhar com esta empresa. ¿Sí? Se eu não tenho a opção do implante que eu quero para aquele caso específico, eu compro de outra empresa. ¿Sí? Eu vejo outra empresa que tem implantes mais estreitos, por exemplo, ou mais cortos, que é a próxima coisa que vamos falar, que é... Te iba a preguntar, ese implante short, desimplante, ¿en qué caso se usa? Quando usamos implantes shorts? Quando eu não tenho o hueso para poner um implante mais comprido. Vamos falar no próximo ponto. ¿Sí? Entonces, el diámetro del implante es más importante que el comprimento. Es ancho, es más importante que el largo. Ustedes nunca van a ver un implante que sea short y estrecho. ¿Por qué? Porque si el implante es short, tiene que ser ancho. Ustedes nunca van a ver un implante, por ejemplo, que tenga 2.9 de diámetro y 4, 6
de largo. Los implantes que son shorts son siempre gordos. Entonces, si yo tengo 4 milímetros de diámetro, de largo, yo tengo 5 de ancho. ¿Por qué? Porque el diámetro es más importante que el largo del implante. ¿Sí? Entonces, yo no tengo miedo ningún de usar un implante de 8, por ejemplo, de comprimento, de largo, desde que sea ancho. Entonces, yo puedo poner un implante de 5 por 8 para hacer un molar, tranquilo. El comprimento no es lo más importante, el largo. ¿Sí? Es más importante el diámetro. ¿Sí? Ahora yo tengo miedo cuando tengo que poner un implante estricto. Es solo ustedes pensarem. Ustedes piensan que es más fácil yo quebrar esto con mis manos o esto. Es claro que este es más fácil, es estricto. Este es más difícil. Pero ¿y si era más corto? ¿Comprende? El largo acá no importa mucho. El diámetro es lo que me dificulta mucho más. ¿Sí? Entonces yo no tengo miedo de trabajar con implantes cortos, desde que sean anchos. ¿Sí? Que es el próximo punto que vamos a discutir. Ahora, claro, nuestra boca no es una pista de Fórmula 1. Entonces yo puedo usar, por ejemplo, en un premolar, que es una zona posterior, un implante de 3.5. Yo puedo. ¿Cuál punto es importante que yo avalie también? La oclusión y los puntos de contacto. Por ejemplo, si yo pongo este implante acá estricto, pero con diente natural acá, la oclusión toda estable, la paciente con todos los dientes en posición, es una cosa. Si yo pongo ahora un implante en la pieza 36, el paciente no tiene 37, la oclusión ya no está buena, ya tiene una extrusión de los dientes, la mordida es sobre mordida, tiene una mordida profunda. Es un hombre, como ustedes, como yo, un hombre fuerte, con la musculatura grande. Ahí sí yo no puedo usar un implante de 3.5, porque la oclusión, la fuerza mastigatoria de este paciente no me permite. Entonces yo tengo que avaliar cada caso. Para esta paciente, hasta para hacer un molar, yo podría usar un implante de 3.5. Con la oclusión estable, con los puntos de contacto hechos, no hay problema. La literatura me permite poner. ¿Por qué yo no pongo un implante de 3.5 para un molar? Porque generalmente yo no necesito. Yo tengo espacio para poner un más grande. Pero si yo quiero, yo puedo poner. Los puntos de contacto son uno de los puntos principales. Cuando el paciente morde con esta prótesis sobre implantes, lo que se ocurre, la fuerza es transmitida para los dientes vecinos. Y para los dientes vecinos, y para los dientes vecinos. Hay una distribución de la fuerza. ¿Sí? Entonces yo puedo usar implantes de 3.5, mismo en zonas posteriores, desde que la oclusión y el perfil del paciente sean adecuados para eso. Y otro punto, cuando yo tengo que usar un implante estricto, generalmente yo uso un implante largo. Entonces, por ejemplo, implantes de 2.9 de Straumann solo tienen 10, 12 o 14 de largo. No tiene implantes shorts estrictos. Porque si yo no tengo hueso en espesura y ni en altura, no está indicado implantes. Yo tengo que hacer injerto para después hacer los implantes. ¿Sí? ¿Dudas con relación a diámetro de los implantes? Entonces yo tengo los extra estrictos, regulares y anchos. Cada uno es indicado para una situación clínica. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los largos del implante. Los implantes pueden ser extra largos,
que son los implantes que tienen más que 13 milímetros de largo. Yo puedo tener un implante que es largo, que son los implantes de 10 a 13 milímetros. Y yo puedo tener los implantes que son regulares, de 7 a 10 milímetros, y los implantes que son shorts, que son los implantes de 4 hasta 7. No, zigomático es otra categoría. Zigomáticos son implantes arriba de 30 milímetros de largo. Son otra categoría, ¿sí? Porque tiene que tener la fixación acá. Entonces tiene implantes de hasta 50 milímetros de largo. Son implantes más grandes, son específicos porque ellos tienen una inclinación en su plataforma también. Son implantes específicos para zigomático. Yo no puedo usar un implante convencional para zigomático. ¿Sí? Son largos, extra largos, regulares y shorts o cortos. ¿Sí? Entonces vamos a decir, yo necesito de un implante de 4 milímetros de ancho, de largo. Neodent no tiene. ¿Qué hago yo? Compro de otra empresa. Yo tengo otras empresas que tienen, Triai, Straumann. Yo no puedo usar el implante que la empresa me fornece para un caso que no me permite esto. Entonces yo no puedo generalmente trabajar con una empresa solo. Es como así. Yo puedo usar, por ejemplo, un coche pequeño, un Fusca, para ir hasta una finca. Yo puedo, pero si yo tengo un 4x4, es mejor. Yo voy más tranquilo, más confortable. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo un 4x4, es mejor que yo compre un 4x4 do que ir todos los días con un Fusca, con un coche pequeño, para una finca. Entonces, si yo no tengo en la empresa la opción que yo busco una otra empresa. ¿Sí? Yo quiero comprar un 4x4, pero la empresa que yo acostumbro comprar los coches no tiene esta opción y yo quiero. Lo que yo hago? Busco un coche en otra empresa. Es lo que hacemos con implantes. ¿Sí? Entonces, hoy, cuando usamos implantes de 13 milímetros de largo, cuando yo quiero aumentar la estabilidad primaria del implante. Del punto de vista mecánico, no hay necesidad de usar implantes más grandes que 13 milímetros. A partir de 10 milímetros más o menos, no me importa el tamaño, no va a cambiar la resistencia del implante. Entonces, ¿por qué yo uso hoy implantes que sean más grandes que 13 milímetros? Cuando yo quiero hacer un implante inmediato, por ejemplo, para tener un travamento apical del implante. O cuando yo quiero hacer una carga inmediata, que yo necesito trabar el ápice del implante en la cortical del seno maxilar, por ejemplo. Entonces, no hay motivo mecánico para usar implantes más grandes que 13. Yo uso cuando yo quiero hacer carga inmediata. Entonces, por ejemplo, yo no tengo en mi consultorio implantes de 5 por 13, por 16. Porque no hay necesidad. Cuando yo hago carga inmediata, es la zona anterior. Entonces, generalmente, los implantes que yo tengo que son más grandes que 13, disculpen, son los implantes que son estrictos para hacer carga inmediata en la zona anterior. ¿Sí? Entonces, del punto de vista mecánico, no hay la menor necesidad de usar implantes más grandes que 13. Yo estoy dando clase el día todo, en el pregrado por la mañana y en el posgrado por la tarde, y ahora hoy la voz ya está mala. Disculpen. Y los implantes de 10 a 13 son nuevamente los jokers, ¿sí? Son los que yo más tengo en el consultorio. Si ustedes van a mi consultorio y abren la gaveta que tiene los implantes, la gran mayoría son de 13,75 hasta 4 por 10 hasta 13. Ponga acá de 8 a 13. Yo tengo muchos implantes de 8 también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los implantes de 8 a 13
mecânicamente são todos iguais. Não há diferença. Se eu pongo um implante de 5x8 ou de 5x10, é igual. É igual. A diferença é que um implante com 10 milímetros tem um contato um pouco mais grande que me favorece para ter um torque de instalação inicial melhor. Mas depois que está osso integrado, igual. Não cambia nada. ¿Sí? Então, estes são os implantes que usamos para casi la más... ¿Cuál es la diferencia que no entendí? Ninguna. A diferença é que no momento da cirurgia, se eu uso um implante de 13, por exemplo, é mais fácil ter a estabilidade primária para ser uma carga imediata. Pero depois que está osso integrado, já está o hueso grudado, são iguais. Isso é uma coisa importante também, déjeme dibujar acá, que é onde as forças são distribuídas para o hueso. As forças são distribuídas para o hueso. Vamos dizer que eu tenho acá um implante 4.1 por 10. Acá eu tenho um implante que é 4.1 por 8. Acá eu tenho um implante que é 4.1 por 6. 6, 8, 10. Eu tenho o hueso acá. Quando eu hago a prótese acá, e eu pongo uma força acá, o implante já está osso integrado. A força é transmitida para o implante e do implante para o hueso. Lo que vai receber forças são os primeiros 5 a 6 milímetros. Então, todo isto que está acá não recebe forças. Então, usar um implante mais grande que 8, por exemplo, depois que está osso integrado, não há a menor necessidade. ¿Sí? Pero, claro, durante a cirurgia, se eu quero fazer uma carga imediata, e muitas vezes eu quero fazer uma carga imediata, ou a grande maioria das vezes eu quero fazer uma carga imediata, então é importante usar um implante mais comprido, para que eu tenha uma estabilidade primária mais grande. Então, por exemplo, hoje, para molares, a grande maioria das vezes trabalho com implantes de 4.3 a 5 por 8, para ter uma zona de segurança mais grande do canal mandibular. ¿Sí? Por que vou querer chegar muito cerca do canal? Deu para chegar cerca do canal quando eu tenho pouco hueso. Quando eu tenho muito hueso, não há necessidade de usar implantes muito mais grandes que 8 a 10 milímetros. Então, no passado, há 20 anos, 25 anos, as pessoas queriam usar implantes muito grandes, 18, quedavam-se bravas, não quedavam-se tranquilas quando usavam implantes mais curtos. Hoje, eu não quero me tranquilo quando uso implantes mais pequenos que 6. Hasta 6 milímetros é muito seguro trabalhar. Pero, quando eu vou usar um implante curto, eu uso um implante ancho. ¿Sí? Porque distribui melhor as forças. Então, os implantes regulares, os implantes cortos ou regulares de 7 a 10, eu posso usar em várias situações. Por exemplo, este é um implante de 4.3 por 8 para ser um molar em extremo livre. É seguro, completamente seguro, porque é corto, pero é gordo, é ancho. Então, mesmo sendo um extremo livre, é tranquilo. Este é um implante de 13,75 por 7 para um premolar.
¿Es tranquilo? Es tranquilo porque yo tengo puntos de contacto. La oclusión está estable. Entonces yo tengo que seleccionar el implante de acuerdo con cada caso. No hay como yo hacer una receta para hacer un bolo. ¿Cómo se habla bolo en Bizcocho. Un bizcocho. Sí, no hay como yo hacer una receta para un bizcocho para ustedes. Es así, siempre así. Depende de cada caso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo uso implantes cortos, generalmente lo que yo me gusta hacer la prótesis unida. Por ejemplo, acá son implantes de 5x7 y 5x8. Tranquilo, es maxila. El hueso en maxila es un hueso más blando. Entonces son implantes cortos. Yo no hice injerto en el seno maxilar. Yo evité un injerto en el seno maxilar, pero yo hice las prótesis esplintadas, porque eran implantes hexágono externo, que no son tan estables y son cortos. Son cortos, pero son anchos. ¿Sí? Otro caso, miren, 3 implantes de 4 por 6 milímetros de largo. ¿Qué yo hago con la prótesis? Hago la prótesis esplintada. ¿Sí? Principalmente en implantes que son más pequeños que 7 milímetros. Si usted mirar para el catálogo de la empresa va a decir para ustedes, mira, los implantes que son cortos deben ser hechos esplintados con implantes que no son cortos. Entonces acá yo tengo 2 implantes cortos de 4 por 6, pero yo tengo un implante acá que es 4 por 8 y yo hice la prótesis unidas. ¿Sí? Entonces implantes cortos no es bueno hacer prótesis unitarias. Yo puedo hacer, usted puede, pero en el catálogo de la empresa habla para ustedes no hacer. Es por su cuenta en riesgo. Yo puedo ir con un coche pequeño para la finca, yo puedo, pero si tiene un buraco muy grande, a veces yo no consigo pasar, yo puedo tener problemas. Y usted es responsable por los problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Puede ser que de aquí a 10 años, por ejemplo, exista literatura y respaldo para hacer dientes unitarios con implantes cortos. Pero hoy no hay. Entonces no hacemos. Si tenemos implantes cortos, hacemos la pieza unida. ¿Sí? Por ejemplo, este caso, miren, yo tenía 6 milímetros hasta el canal. Entonces yo tengo que trabajar acá con implantes cortos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Es un implante de 5 milímetros de comprimento, de largo, pero yo tengo un implante acá de 11, que está anterior al mentoniano. Entonces yo voy a hacer la prótesis acá unida. Yo tengo un implante que es ancho y corto, y un implante que no es tan ancho, pero es longo. Y hago la prótesis unidas. ¿A qué distancia es considerable colocar el implante de estructuras anatómicas? Depende de la estructura anatómica. ¿Cuál estructura anatómica? Seno maxilar. Seno maxilar es muy tranquilo. Usted puede hasta poner un poquito así dentro del seno. O, si necesario, usted puede levantar el seno y hacer injerto. El seno no es un grande problema. ¿Cuál es el grande problema? Mentoniano y canal mandibular. ¿Por qué? Porque si yo tengo el implante dentro del seno, mismo que tenga un problema, yo abro, quito, limpio. No es un problema irreversible. Si yo pongo el implante en la mandíbula y tengo una parestesia, entonces generalmente mantenemos una distancia del mínimo 2 milímetros. En casos más extremos, a veces 1 milímetro. A veces trabajamos con cirugía guiada para desviar. Por ejemplo, yo podría ter hecho el implante acá, en esta posición, y hacer con un pilar angulado, para desviar del canal. Pero para eso es necesaria una cirugía guiada. ¿Sí? Entonces, en el mínimo 1,5 a 2 milímetros del canal. Avisa el paciente,
é um risco. Estamos trabalhando muito cerca do nervio. Ah, eu não quero. Tem outras opções. Você pode, por exemplo, fazer um injerto acá antes, ganhar hueso para depois poner o implante. Não é fácil. Não é todo mundo que hace. É caro e tem dolor para o paciente. Mas é possível. Ou, às vezes, não há como poner implantes. Se não há como poner implantes, que hace ustedes? Outro tipo de reabilitação. Uma removível. Ou põe um implante solo acá, anterior ao mentoniano e acaba em extremo, em arco corto. Cambia a planificação. ¿Sí? Por exemplo, este caso, o implante tem 5 milímetros. Se tem uma periimplantite pequena que se perda 2 milímetros de hueso, já se foi todo o implante. Então, esta paciente, se se perde este implante, vai ter que usar uma removível. Sí, um dia eu creio. Ou outra opção, não me gusta, mas algumas pessoas fazem. Em casos como este, vamos dizer que não fuera possível poner implantes nem aqui nem acá. Algumas pessoas fazem protocolos, extrações de todos os dientes. Não me gusta, mas é uma opção. ¿Sí? Então, neste caso, mira, hacemos radiografia transquirúrgica, mira o canal, muito cerca, ¿sí? E trabalhamos acá com um implante de 5 milímetros, mini pilar, para ser uma peça acá unida. Se vê que o implante está com uma inclinação, mas está com uma inclinação proposital, planificada antes de fazer. ¿Por que planificamos isto? Porque o mentoniano estava acá. Eu tive que desviar do mentoniano para poner um implante grande, ¿sí? E hicimos então uma peça unida. ¿Está vendo? Por conta da inclinação, se salió em la meia. La emergência del tornillo está em la meia, pero la entrada del implante não está. ¿Está vendo? Es que eu hice esto com uma inclinação acá. ¿Sí? Então não há problema inclinar implantes às vezes. Quando eu vou fazer uma peça unida, não há problema sair um pouco em la meia. O problema é se fuera um diente isolado, por exemplo, um unitário. ¿Sí? Então às vezes planificamos, pero planificamos antes de fazer. ¿Sí? E outro ponto, quando trabalhamos com implantes cortos, se não trabalharmos com o caso como um todo, devolvendo a oclusão, haciendo uma oclusão estável, temos insucessos. Implantes cortos são cortos, não aguentam sobrecargas. ¿Sí? Então, casos como este, por exemplo, que a oclusão era completamente instável, pusimos implantes cortos em los dois lados, pero hicimos a oclusão, digamos, a oclusão estável. ¿Sí? Quais são as vantagens de usar implantes cortos? Evita procedimentos de injertos, algumas vezes, que generalmente, principalmente na zona posterior de mandíbula, que é onde usamos implantes curtos, para ser sincero, é solo na zona posterior de mandíbula. Evita procedimentos de injertos que são caros, difíceis e não tão previsíveis. Esta é uma vantagem. ¿Sí? Menor tempo de trabalho, por exemplo, se eu vou fazer um injerto, eu tenho que fazer o injerto, esperar alguns meses, poner o implante, esperar outros meses, fazer a reabertura para então fazer a prótese. Com o implante corto, eu hago isto mais rápido. O custo também é mais barato. Pero el corto nunca va a ir solo, entonces. ¿Por qué? Não é indicação das empresas. Você pode fazer. Tiene na literatura alguns artículos começando a ser, pero não é indicação do fabricante. ¿Sí? O sea, lo recomendable fuera mínimo 2. El mínimo 2. Então, se você tem que planificar implantes cortos, mais pequenos... Está frio? Sí. Desculpem. Implantes cortos, é porque eu estou me movendo e falando e não quero me com frio. Se você vai planificar implantes cortos, já planifica. Tiene que poner más de uno implante. Con el tiempo, yo creo
que puede ser que daqui 10 años, 5 años, 15 años, tenemos literatura para hablar, no, puede ser con seguridad implantes cortos unitarios. Pero hoy no es recomendable por el fabricante. ¿Sí? Entonces, el costo también es mucho más barato. Si yo voy a hacer injerto, esperar, después poner el implante, esperar, después hacer la prótesis, queda ser mucho más caro que poner un implante corto directo. Y claro, es menos desconfortable, porque injertos de hueso en posterior de mandíbula son desconfortables, porque es necesario trabajar con injertos autólogos y esto causa dolor y todo en el paciente. Y tiene también un riesgo de no dar cierto. ¿Sí? Entonces me gustan mucho los implantes cortos para posterior de mandíbula para evitar procedimientos de injerto. ¿Sí? Déjenme mostrar 2 casos ahora de implantes cortos, porque yo vi que llamó mucho a... ustedes pusieron mucha atención en los implantes cortos. Mira, casi 8 horas ya. Estoy hablando más que el diablo. No se habla así en... Que dominicano. Sí. ¿Quién es de la República? ¿Tiene alguien que es de... ¿Ustedes de la República? Sí. Yo iba siempre para Santiago, las personas hablaban mucho. Este profesor habla más que el diablo. Vou mostrar estes 2 casos de implantes cortos e finalizamos. Estão nas 8:30 solo. Este caso es un caso riquísimo, ¿sí? Es un caso muy difícil. Demoramos 5 años para finalizar el caso. Era una paciente muy nueva, tenía 38 años. Así, no era vieja, y tenía un problema muy grande de oclusión. Había perdido algunos dientes posteriores cuando era una chica. Tuve una oclusión solo en los anteriores. Lo que se pasó es que los anteriores hicieron esto. Entonces, cuando la chica nos buscó la primera vez, este caso yo hice durante mi posgrado, la planificación protésica fue hecha por el profesor Pegoraro, y yo hice, ¿conocen profesor Pegoraro? Sí, el libro, el Pegoraro, de prótesis fija, sí, y yo hice la parte quirúrgica, la planificación quirúrgica de este caso. Entonces, cuando la paciente nos buscó, hablábamos que los dientes de ella llegaban antes que ella. Cuando entraba en la puerta, los dientes entraban antes, porque eran así, ¿sí? Esta paciente había pasado por 3 profesionales ya. Un profesional había sugerido, dado una sugerencia de hacer una quirugía ortognática, ¿sí? Para corregir eso. Otro profesional había hablado para quitar todos los dientes, hacer una osteotomía grande y poner los implantes más arriba para hacer 2 protocolos. Y otro profesional había sugerido para ella quitar todos los dientes y hacer prótesis totales para corregir eso. Y ella llegó hasta nosotros intentando tener una otra opción de tratamiento. Esta era la condición inicial de la paciente. La paciente tenía una sobremordida muy severa, ¿sí? Un contacto del premolar superior con el rebordo inferior ya, ¿sí? Tenía esta, por eso estoy haciendo chiste, por con el overjet de la paciente que llegaba antes los dientes anteriores, que salían para su boca. No tenía selamiento, no conseguía selar la boca, ¿sí? Por con de los dientes que estaban así. Pero, periodontalmente hablando, los dientes estaban todos bien. Me daría mucha
Pena quitar todos estes dientes. ¿Sí? Tenía, claro, necesidad de rehabilitación, pero las raíces de los dientes estaban todos bien. ¿Sí? Miren la condición que tenía. Los dientes inferiores se tocaban en el palato superior. Entonces, por ejemplo, este caso, ¿por qué estoy haciendo esta parte? Voy a trabajar con implantes cortos, pero primero voy a corregir el caso como un todo, para después trabajar con implantes cortos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si no tuviéramos la planificación reversa, vamos a tener problemas, sea con prótese removible, sea con prótese fija, sea con prótese total, o sea con próteses sobre implantes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿yo puedo poner implantes acá? Si yo pongo implantes acá, ¿cómo voy a hacer la prótese siendo que el diente superior se toca en el rebordo inferior? Yo tengo 0 de espacio acá para hacer prótesis. El otro lado, acá yo puedo hasta poner implantes, yo tengo espacio, pero yo voy a mantener esta sobremordida. Este espacio, que es un espacio de un lateral, está del tamaño de un central. Si yo pongo implantes acá, yo no consigo más rehabilitar esta zona. Entonces yo necesito corregir primero la oclusión del paciente. ¿Sí? ¿Qué hicimos entonces? Hicimos una parcialita provisional, ¿sí? Levantando la dimensión vertical. Porque la paciente necesitaba de ortodoncia, pero con esta oclusión no había cómo hacer ortodoncia. ¿Cómo voy a poner estos dientes para atrás si vas a tocar en los dientes inferiores? Entonces hicimos una parcialita, cambiando la dimensión vertical, pusimos aparelho, ortodoncia, para mover, los dientes estaban así. Cuando yo hago esto, se cierran. El espacio que yo tenía en el lateral, que era mucho grande, cuando yo vuelvo los centrales para adentro, yo tengo la recuperación del espacio adecuado para el lateral. ¿Sí? Miren la dimensión. Yo necesitaba de espacio. Entonces las parcialitas pusieron este espacio. Ahora yo puedo, con ortodoncia, mover todos estos dientes para posterior. ¿Cuántos dientes ustedes piensan que yo extraí en este caso? Uno. Un diente. ¿Cuál diente yo extraí? El premolar. Intentamos a todo costo intruir este diente, pero no fue posible. Fue el único diente que sacrificamos. La paciente llegó para nosotros con indicación para remoción de todos. Sacamos uno. ¿Sí? La paciente tenía, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dientes. Perdemos uno. La última indicación era para sacar los 15. Entonces, mira cómo ya está un poco mejor. Solo de poner el paciente en la dimensión adecuada y algunos meses de ortodoncia. Mira que empezó la ortodoncia en octubre. Con un mes de ortodoncia ya está un poco mejor. ¿Sí? Claro, para volver todos los dientes para distal, no es un movimiento fácil. ¿Sí? Trabajamos acá con mini placas para traer todos los dientes para distal. ¿Sí? Y ahora ya tenemos contacto del premolar con el premolar. Ahora ya ni es necesario más las parcialitas, porque yo ya tengo la dimensión vertical, la oclusión establecida, con un premolar acá, hecho con provisionales. Entonces tallamos el canino, tallamos el premolar que ya tenía un perno, y hicimos una fija con el cantilever para el lateral. Y acá tenemos la oclusión establecida. El paciente no necesita más ni usar la parcialita, porque le molestaba. ¿Sí? Entonces pusimos 2 mini placas, una en cada lado, para ancoraje, para tracionar todo en bloque para distal. ¿Sí? Déjame abrir el caso completo, porque en este caso tiene fotos que no están allí.
lo pusieron. Entonces pusimos dos mini placas, una en cada lado, ¿sí? Las dos placas. Y entonces con elásticos, ¿sí? Con estos dispositivos y con elásticos, con ancoraje ósea, se tracciona todo. Como mini implantes, pero las placas son más estables en el hueso, ¿sí? Entonces puse elásticos para llevar todos los dientes. Entonces la paciente llegó así, ahora ya estaba así y ahora vamos a hacer esto, para poner los dientes en posición. Entonces, el profesional que quería hacer una ortognática estaba viendo los dientes, pero son los dientes que están vestibularizados, no el maxilar. La ortognática no iba a ayudar nada. Es los dientes que tenemos que volver para la posición. ¿Sí? Se mira un caso ahora, en esta fase, ya no piensa más en quitar todo. ¿Sí? El difícil es la planificación inicial, siempre. Pero ella siempre... Con un año de ortodoncia, ya está cerrando un poco los dientes. Los dientes ya se ve. ¿Ella tuvo siempre esa mordida o por alguna razón? Por la pérdida de los dientes, fuese perdiendo oclusión, se tocando acá, los dientes se abrieron en leque, hablamos en Brasil, se abrieron ¿sí? Entonces, yo no sé cómo era antes, yo vi la paciente solo con esta oclusión, pero como se perdió muy cedo, muy temprano, los dientes posteriores, se desarmonizó toda la oclusión, ¿sí? Entonces, después de un año de ortodoncia, ya se ve una otra situación. Los dientes ya están bien posicionados. ¿Sí? Pero fuimos haciendo la finalización de ortodoncia. El único diente que no estaba respondiendo bien, entonces paramos de mover y tomamos la decisión de extraer este diente mismo, porque mira, yo iba a tener que poner este diente más o menos unos 10 milímetros arriba. No era posible. Entonces optamos en este diente por quitar él mismo. Mira cómo estaba. El único diente. ¿Sí? Y fuimos evoluindo con la ortodoncia. Quien hizo la ortodoncia de este caso fue la profesora Dani Garibi. ¿Sí? Los inferiores ya estaban unidos, estaban alineados. Miren cómo está mejorando el selamento, no se ve más los dientes llegando antes de la paciente. ¿Sí? Y acá tuvimos el primer problema. Rehabilitación siempre tenemos problemas. La mini placa de este lado, tuve una infección gravísima que generó un absceso del seno maxilar. Tuvimos que quitar la placa. Hubo una fístula extraoral. La paciente quedó internada por 3 días en el hospital con una infección serísima. Entonces quitamos la placa del lado derecho de la paciente. ¿Sí? Miren la fístula que drenó extraoral. El otro lado no. ¿Sí? Entonces quitamos la placa de este lado. Pero ya estaba casi en posición los dientes. ¿Sí? La evolución de ortodoncia. Después de la remoción de la placa. Entonces, es porque tuvimos que poner las placas mucho para arriba
Isso dice que quedarse sin la mucosa en sí queratinizada, por eso de la infección, ¿no? Como una periimplantitis, tuve este problema. Y esta es la radiografía final después de la ortodoncia, con la finalización de la ortodoncia. ¿Sí? Ahora los dientes en una posición más adecuada y sin el ortodoncia ahora. Ahora está pronta para hacer la planificación protésica y con implantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Una impresión y un inserado, sea un inserado analógico, digital, una impresión con alginato o un escaneado, ¿sí? Pero hacemos la planificación inversa, ¿sí? ¿Qué piensan de esta región acá? Tiene que remodelar. Tenemos que hacer una gran osteotomía acá para conseguir posicionar los dientes adecuadamente. ¿Sí? Acá está bien. La contención. Y miren, cuando se ve, miren dónde está la posición de la margen del canino. La margen del pré. Entonces quiero poner la margen cerca. Mira, se muestra mucha encía. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una impresión. Dibujamos donde yo quiero la margen de los dientes. ¿Sí? Quité el diente en el modelo. Y ahora yo hice la cirugía en el modelo. Acá es donde yo quiero la margen de la encía del premolar, de molar y de molar. ¿Sí? Y ahora duplicamos el inserado para hacer una guía quirúrgica. Y miren cómo se cierra el labio ahora. Sí. Claro, ahora, después vamos a mejorar también la parte estética, ¿no? Entonces quitamos el premolar, sacamos, pusemos el guía y miren, ¿dónde está el hueso? Donde yo quiero que quede ser la margen de la encía, donde tiene que estar el implante. Entonces yo tuve que hacer una osteotomía muy grande para que el paciente no se quede con la sonrisa gingival. ¿Sí? Entonces miren, yo puse la margen del hueso cerca de la margen del hueso del canino. ¿Sí? Claro, ahora yo tengo un problema, que es el seno maxilar. Entonces acá planificamos poner un implante acá. No, hicimos con un poco de Summers, que es una técnica para aprofundizar dentro del seno. Y acá pusimos un implante inclinado, desviando del seno. Y planificamos una fija. ¿Por qué no hacer injerto en el seno acá? Porque la paciente tuvo una infección muy grave en el seno. Yo no pongo mis manos en este seno más. ¿Sí? La paciente casi se murió, quedó internada muy mala en el hospital. Entonces planificamos, mira, yo hice la ventana de acceso y desvié del seno. Puse un implante para distal del seno con la inclinación para que salga en el segundo molar. Y un implante en el primero pré, para planificar una fija. La sutura. ¿Sí? Esto es el dibujo que yo hice de la planificación. Esto es planificación inversa. ¿Sí? Si yo quiero que la encía quede acá, mi implante tiene que estar acá. ¿Sí? Y acá la radiografía. Entonces miren para el seno. Acá hice con Summers. El seno está acá y el implante acá con una inclinación. Y ahora fuimos para las otras zonas. Entonces en los inferiores tuvimos que trabajar con implantes cortos. Una guía, una osteotomía para que el implante quede ¿se acuerdan? 4 milímetros lejos de la guía. La posición de los implantes. Los implantes hechos. 5 por 6 milímetros
3.5 por 8. Entonces voy a hacer las piezas unidas. Esto, en el momento que estoy haciendo la cirugía, ya tiene que estar muy claro en mi cabeza. El paciente tiene que estar ciente que las prótesis van a ser unidas. ¿Sí? Entonces no puedo después ver lo que voy a hacer, como era en el pasado. Yo pongo los implantes, después yo veo. No, yo veo, después yo pongo los implantes. Y al otro lado, hicimos una planificación parecida. Pusimos 2 implantes e hicimos una fija también, ¿sí? Con un póntico entre él. Un implante de 3.5 por 8, un implante de 5 por 5 milímetros. Y arriba, en el otro lado, hicimos 2 implantes también para una fija. Hicimos la reabertura después. ¿Sí? Entonces hicimos la reabertura de los implantes, la reabertura de los inferiores con conectivo. Mira que yo quité el conectivo del palato para poner los implantes abajo que tiene la mucosa más delgada. ¿Sí? Y después el profesor Pegoraro hizo la parte de rehabilitación protésica. ¿Sí? Entonces se tallamos los dientes, hicimos una fija acá con el lateral en póntico y carillas en los otros dientes. ¿Sí? Entonces una fija sobre implantes acá, una fija sobre implantes acá, acá sobre implantes y coronas y carillas en los anteriores. ¿Sí? Y el diente natural del paciente. Entonces una fija, una corona y 3 carillas. Entonces estos son los casos que ustedes van a resolver. No son fáciles. Este caso empezamos en 2016, finalizamos en 2021. 5 años. 2 años y medio más o menos de ortodoncia, después cirugías, como hicimos injerto en el seno del otro lado, más 6 meses, reabertura, implantes, entonces más 2 años casi para la rehabilitación. ¿Sí? Y la finalización del caso, la prueba de las carillas, quedó-se ainda con un overjet un poco más grande, es la limitación del caso. No es posible hacer todos los milagres, hacemos algunos milagres ya en este caso, ¿sí? Creo hasta que la parte estética podríamos ter hecho con más calma para quedarse mejor, pero la rehabilitación. ¿Y por qué estoy hablando? Porque trabajamos con implantes cortos, pero trabajando en el caso como un todo, ¿sí? La oclusión, al otro lado, miren la margen de la encía, por conta de la osteotomía, muy cerca del canino. ¿Sí? Las fotos finales de la paciente. Sí, no es la misma persona, ¿no? Para mí, quedó-se muy grande los dientes, yo creo. Podría ter hecho dientes más pequeños, más delicados. Entonces, por eso hablé. La parte estética de este caso no quedó-se lo más bonito posible. Podría ter hecho con más calma, porque fue hecho en un curso. Los alumnos quieren finalizar el caso y hacer la cimentación. Y a veces no es posible arreglar lo que es necesario. ¿Sí? Pero quedó-se bonito, no quedó-se feo y funcionalmente hablando. Generalmente yo hablo, cuando hacemos rehabilitación orales, no podemos ver solo el caso final. Tengo muchos casos que quedaron-se feos en el final, pero si usted mira para el comienzo y el final, a veces eran limitación del caso. Y esta paciente tiene hoy 43, 44 años. Puede ser que un día va a usar un protocolo, pero que sea con 60. Si esta rehabilitación dura 20 años, sí, después de 20 años hacemos un protocolo, hacemos otra cosa. Quiero ver las radiografías. Entonces miren, el implante con Summers acá,
inclinación acá, entonces yo puedo inclinar implantes, claro que yo puedo, desde que yo planifique esto. Entonces mismo haciendo inclinado, está saliendo en la oclusal del molar. Y yo estoy haciendo una fija. ¿Hubo algún motivo para no usar un corto? No tenía hueso después de la osteotomía. Un levantamiento de seno no se Y no quería hacer el alargamiento de seno por cuenta de la infección. por la infección. Sí, por eso de esta opción. Otro punto, que esta paciente era una paciente con limitaciones financieras. Tratamos en el curso. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 4 implantes más levantamiento de seno, el cuesto va muy para arriba también en este caso. Entonces son algunas. Mira, en la radiografía postoperatoria inmediata yo no tenía nada de hueso acá. Entonces yo tenía que hacer injerto. Sí, por eso no puse implantes cortos acá, por ejemplo. Puse los implantes cortos solo en los inferiores. El otro lado yo hice injerto en el seno. Se ve acá el biomaterial, porque en el otro lado no tuve problemas con el seno estaba tranquilo, no había infección. Trabajamos con levantamiento de seno del otro lado. ¿Sí? Acá el biomaterial. Y abajo los implantes de 5 de diámetro por 6. Y al otro lado trabajamos con un implante de 5 por 5. Es bien chiquito. Yo hablo que parece un botijón de gas. No sé cómo se tiene esto. Às vezes es todo con tubulación. Acá en Brasil hay el botijón de gas para cocinar, ¿sabes? Que es gordito, ¿sabes? Acá. Sí, para el fuego. ¿Sí? Entonces parece con el botijón de gas que es bajo y gordito. 5 por 5. ¿Sí? Mira, el canal se pasaba acá. Entonces podría ter hasta posto un implante de 6 milímetros, un poco más grande. ¿Tranquilos? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta, ¿cómo se rehabilita un implante que viene en esa posición si viene así, pues no tiene como vía de inserción, no daría con la Sí, por eso ponemos un componente protésico. Ustedes van a tener clase de esto, de selección de intermediarios protésicos. Tenemos un componente protésico que el nombre es mini pilar. Mini pilar. Y tenemos una otra opción que es el mini pilar angulado. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el implante está posicionado así. Pero yo pongo un componente protésico que hace esto. Entonces ustedes van a tener clases solo de selección de componentes protésicos. Por eso no foqué en este punto. Generalmente cuando vamos a hacer prótesis múltiplas, hacemos con un tipo de componente protésico que no tiene antirrotacional, para conseguir una pasividad mejor. Entonces vamos a decir en este caso, por ejemplo, yo tengo un implante acá recto y tengo un implante acá que está curvo. Y yo quiero hacer una fija. Vamos a decir que acá ya es un molar. Acá se está recto pero en una posición adecuada, yo puedo usar el mini pilar mismo. Agora vamos a decir que este implante no estuviese acá, estuviese más inclinado. Yo tengo una pieza que se llama mini pilar que es angulado. y baja paralelo al otro implante. Y entonces el diente iba a salir acá. Y acá un póntico. ¿Comprende esta pieza? Es un mini pilar angulado. ¿Sí? Por eso yo tengo que planificar antes de hacer. Cuando yo uso un mini pilar angulado, mira, si yo uso un pilar recto,
si yo uso un componente que es angulado, lo que se pasa, acá está se contrayendo y acá está se estirando. Entonces, cuando yo uso un mini pilar angulado, lo que se pasa es que la cinta del metal es más grande. Yo necesito tener un sulco para implantar más grande para que no se muestre la cinta del metal. Entonces, cuando yo voy a poner un implante angulado, yo tengo que planificar eso. Entonces, este implante tiene que estar un poco más fondo en la encía para que yo pueda usar un mini pilar angulado, por ejemplo. Sí, en este caso no fue ni necesario. Trabajamos con un mini pilar recto mismo. Hicimos la corona así. El mini pilar consigue corrigir hasta 20 grados de angulación, solo de usar el mini pilar. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos prótesis múltiplas, usamos un componente protésico que es el mini pilar. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? Yo tengo componente, yo que voy a dar esta clase para ustedes, que es selección de componentes protésicos. Tenemos componentes protésicos que son para prótesis unitarias atornilladas, componentes protésicos que son para prótesis múltiplas atornilladas, componentes protésicos que son para piezas cementadas unitarias, cementadas múltiplas. Tenemos una infinidad de componentes protésicos. ¿Sí? En verdad tenemos los principales, son 5 intermediarios protésicos. Mini pilar múltipla, pilar cônico, unitária atornillada, UCLA o T-base, que es cuando no usamos intermediario, muñón universal o muñón personalizado. Son 5 componentes protésicos principales. Vamos volver para dar esta clase em um próximo módulo, quando estiverem mais cerca das clínicas, para que vocês selecionem os tipos de intermediários protésicos que vão usar. Sim? Mais dúvidas? Creio que por uma classe por la noite, todos cansados. Tenho hambre também. Qualquer dúvida, quedo a minha disposição, sim, nos hablamos. Vou estar com vocês durante todo o curso, casi. Não tão presente quanto Henrique e Vinícius, porque eu sou periodoncista, sou implantólogo, mas vou estar sempre com vocês, incluso em las clínicas, sim, e sempre dando algumas classes para vocês. ¿Sí? Gracias a ustedes. Yo creo que tal vez yo vuelva mañana para dar clases, porque profesora Diana, que iba a dar clases, acabó de ser diagnosticada, está con COVID. Entonces yo creo que yo vuelvo mañana nuevamente para dar clases. ¿Sí? No acerté ainda porque el diagnóstico